Listo, listo. No, de una vez, de una vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dios. Entonces, Juan Pablo, ¿está? Sí. Sí, señor, está Juan Pablo Pablo, Torres. Nancy, Sí, señor. está Gracias. Camila, Andrés Velandia. Andrés, Andrés acá está. Andrés Fernando Velandia. Listo. Camila, que es Camila, Angie Camila Buitrago. sí. Ah, no, mentiras, perdón. ¿Tú, Camila, eres Angie Camila o Camila Alejandra? Camila Alejandra 10. Ah, perfecto. Y Gracias. Nancy. Este sería 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Sí están? Sí, 4. Muchísimas gracias. Yo iba a iniciar y ya a mí se me pasa por alto esa pequeña partecita. Listo, entonces vamos a ver lo que es las funciones. Entonces tenemos, por ejemplo, una función. Vamos a ver el caso de la función suma. Primero miremos otra vez lo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, saludos. Vamos a ver otra vez lo mismo la vez pasada. Recomiendo, porfa, ver las asesorías pasadas porque se han tratado temas que les pueden servir para aprovechar estos espacios para ver otros temas. ¿Qué quiere decir yo? Esto que les voy a explicar, ya lo vimos la vez pasada. Entonces, si lo vuelvo a explicar, yo no tengo ningún problema. Lo digo no porque no me gusta repetir, no. Sino que digo que si hubieran visto el video, por ejemplo, ahí pudieran haber entendido, entonces ya podríamos haber visto ese espacio, otros temas, otros ejercicios. ¿Listo? Entonces, por eso todo se queda registrado para que pues vayan viendo cómo es lo que se ha visto realmente. ¿Listo? Entonces, qué pena que estoy un poquito... bueno, nosotros declaramos una función, ¿cierto? ¿Qué es declarar una función? Es indicarle a nuestro código en Python que tenemos un bloque de código que podemos utilizar o llamar, pilas a ese término, a llamar en cualquier momento posterior a su declaración. ¿Listo? Cuando digo posterior a su declaración, recuerden que cuando nosotros declaramos una variable, en este caso Python maneja una declaración y una inicialización. La declaración es implícita, es decir, que cuando nosotros hacemos la asignación, la inicialización, él hace la declaración de tipo, de forma implícita. Es decir, que en este momento X ya es de tipo numérico. Cuando yo digo esto, es que en algunos casos, por ejemplo Java, tenemos que decirle que eso tiene que ser, por ejemplo, entero. Y posteriormente hacemos una inicialización con un valor, un dato. Ven que aquí la primera parte es una declaración y luego en la segunda parte una inicialización, porque estamos iniciando esa variable con un dato. Python no tiene esto. Python tiene una declaración implícita respecto a la asignación que se le va haciendo en el momento en que se va utilizando la variable. Es decir, que si yo tengo esta parte que está acá, yo imprimo, por ejemplo, esto es importante para que sepan qué es, porque si yo digo que es una declaración, me dicen qué es eso. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que me muestre el tipo de X, me va a decir que, por ejemplo, es entera. Pero si yo lo que yo hago es, por ejemplo, luego hacer esta partecita, no sé, H. Se den cuenta que voy a asignar un nuevo dato, ella no me guarda con camisa de fuerza, ¿cierto? El tipo. El tipado no es forzoso, el tipado es dinámico o automático, ¿sí? Aquí ya X ya es un tipo de dato string, para que tengan eso en cuenta, bueno. Entonces la declaración hace referencia al tipo, entonces aquí estamos declarando como tal que saludo es, digámoslo así, una variable entre comillas, pero de tipo función, es decir, una función. Entonces, dentro de nuestra función, como si se dan cuenta está identado, vamos a poder agregar diferentes líneas de código. ¿Listo? Entonces yo puedo ya cargar esto en memoria y posteriormente ya hacer el llamado. ¿Bien? El llamado, ¿cómo lo hago yo? Con el nombre de nuestra función creada previamente y paréntesis. Ya con este llamado, entonces, lo que él hace cada vez que se le haga el llamado, viene y ejecuta entonces el bloque de código que le definimos internamente. ¿Por qué hacemos funciones? Porque muchas veces vamos a requerir que se ejecute algo acá varias veces. Por ejemplo, yo qué sé, puede ser, por ejemplo, el área de un círculo. Ya lo vimos la vez pasada. Entonces, yo puedo decirle, bueno, entonces, área círculo.
Va a ser un poco más como conciso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el área de un círculo? Pi R cuadrado. Ahora es, entonces, en este caso es pi por r cuadrado, ¿cierto? Mal es así por radio cuadrado. Entonces, no se preocupen por esto, pero quiero verificar que ya haya cargado la mat. Pero básicamente es una constante que yo le estoy diciendo que me cargue directamente en memoria, una constante predefinida. No, espera a ver. No la definí. Así. No. Bueno, entonces, bueno, es que yo podría hacerlo con import. Nosotros podemos utilizar diferentes librerías. Más, entonces, ¿cómo? Me olvidó. ¿Sí ven? Voy a utilizar un programa ya predefinido. ¿Han trabajado con import? Sí, por una parte, precisamente el reto se basa en eso, en importar una librería o una biblioteca. Una random, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy diciendo que tráigame un programa ya creado previamente. Cuando digo un programa me refiero a paquetes de programas, de códigos, de funciones así, ya predefinidas, de constantes ya predefinidas. Si se dan cuenta, esto es una constante. Solo que pues, para no ponerme a definir yo manualmente acá, aunque lo podría hacer, de hecho lo hicimos así con un pi, digamos, personalizado. Pero pues para ser más precisos, entonces yo lo que hago es un import, tráigame la librería mat, ¿cierto? Y tráigame la constante. Así también está, por ejemplo, es que yo les digo acá, por ejemplo, le digo mat punto, y todo lo que yo tengo, por ejemplo, esto creo que es, no me acuerdo, esto tiene que ver con seno y coseno, pero no me acuerdo, la A es arcoseno, creo que es. Profe, y ahí cuando no le importa la pone allá va. No, ya vi. Gracias. Ok. Así como cuando uno se responde solo. Entonces, todo esto son funciones, datos, todo esto, mira, aquí todo esto podemos acceder como tal, no hay ningún problema. Mira, acá tenemos pi, ¿sí ven? Y así, todo esto son funciones, tau, debería estar Euler también, ¿sí ven? Euler 2.71, y estos son ya funciones. Aquí la función, por ejemplo, si nosotros le decimos, deme el coseno de 10, el coseno de 10 es menos 0.83. ¿Tuvimos que declarar una función que me haga el cálculo de coseno de 10? No, porque pues ya tenemos una librería que lo hace. ¿Cuándo es bueno y cuándo es malo usar esto? Es malo cuando estamos aprendiendo. Es bueno cuando ya sabemos cómo funciona. Entonces yo les recomiendo para ciertos casos que no lo utilicen y primero sepan cómo funciona. Bueno. Listo. Entonces vamos a utilizar aquí una asignación. Vamos a llamar a este caso pi. ¿Cierto? Vamos a quitar esto. Y aquí declaramos simplemente con un pi. Pero digamos que aquí tenemos un error porque no hemos declarado radio. En este caso, como Nancy va a ir a la tienda, ¿cierto? Ella me dice, deme plata, porque yo no tengo plata. Entonces yo tengo que darle algo como tal plata a ella, ¿cierto? En este caso, la función me está pidiendo un dato. Esta declaración es una variable global, por lo tanto, ella puede acceder, bueno, la función puede acceder como tal a este dato. Pero radio es un dato, una variable, perdón, que va a cambiar dependiendo de la ejecución de nuestra función. Es decir, que ella va a requerir ese parámetro para calcular cuando nosotros hagamos el llamado. Entonces radio yo lo defino acá como un parámetro. Significaría entonces que cuando yo haga el llamado a área círculo, ¿cierto? Yo no voy a simplemente declararlo así. ¿Por qué? Porque voy a obtener un error. Me dice que área círculo requiere un argumento llamado radio para funcionar. Nancy me está diciendo, lo siento, pero yo necesito plata pues para ir a la tienda. En la tienda no me van a regalar las cosas. Entonces, yo le digo, ok, mandémosle, puedo declarar una variable acá que diga R igual a 10 y le mando R. Es decir que tengo
variables ya declaradas antes y luego lo que hago es enviarle la variable. Bueno, aquí no está imprimiendo nada. Y aquí ya imprimimos entonces bueno, aquí es área. ¿Sí logran ver bien o vean un poquitico? Okay. Vamos a poner acá. No, está bien. Así es como estaba, está bien. Listo, vale. Entonces, aquí declaramos esta partecita. Entonces, si ven, el área en ese caso, claro que no sé, aquí debería de pronto reestructurarlo. Es que a veces uno tiene dudas de la jerarquía de operadores. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Entonces, ya tenemos nuestro parámetro, ¿cierto? La función recibe radio y hace el cálculo del radio y luego lo imprime. ¿Por qué hacemos esto? Porque de pronto en nuestro programa, no, pero es que necesito tener, por ejemplo, el área del círculo. De pronto ya, por ejemplo, ya le voy a mandar un 20, un 30. Y después voy a llamar otra vez área del círculo de un 12. Entonces, se dan cuenta que el cálculo, este bloque que está acá, ya está predefinido. Entonces, lo que yo hago es simplemente, dependiendo de nuestra variable que va a variar, vale la redundancia, entonces hacemos los cálculos respecto a esa variable. Con eso no tenemos que estar copie y pegue por cada vez que vamos a llamar área del círculo, pues lo mismo, la misma operación. No, ya tenemos una función que me hace eso. Entonces, lo que hago es usar la función que va a hacer algo, que es lo que nosotros le definimos. Entonces ya sabemos que área círculo de 30 es 2800, área círculo de radio 12 es 452 y así. ¿Se dan cuenta? Listo, profe. Sí. En este caso, para ya terminar esta parte de conceptos, vamos a hacer un return. Un return es básicamente que la función no solamente va a hacer algo, sino que me va a devolver algo. Porque yo siempre digo algo, porque puede que sea la respuesta, puede que sea un dato específico, no sé, me va a devolver algo que yo le pongo acá. En este caso sería el resultado de nuestra operación, área. ¿Ven que yo lo pongo acá? Significa que Nancy, cuando ya yo le dé la plata a ella y ella vaya a la tienda, ella va a traer la leche, los huevos y me los va a dar a mí. Y dice, tome, esto es lo que usted me dijo que fuera. Entonces, eso que me está dando ella sería el resultado de haber ejecutado dicha función. En este caso, la función sería ir a la tienda y aquí sería área del círculo. Entonces, yo ya estoy obteniendo directamente como un resultado de la función. ¿Cómo se ve reflejado esto? Si se dan cuenta, yo ya omití el print, ¿sí ven? Ya no estoy imprimiendo dentro de la función. ¿Por qué? Porque no es muy práctico realmente. De pronto, si necesitamos simplemente calcular porque vamos a hacer algo después, entonces cada vez que vayamos a llamar va a imprimir, entonces no es necesario. Entonces, si yo hago esto así, bueno, aquí la imprimí porque pues es el último, con esta herramienta, el último dato, por ejemplo, si yo hago 10 acá, el último dato me lo imprime, pero porque pues no estoy haciendo un print. Pero si se dan cuenta, área del círculo ya no me imprime nada. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, área, ¿cierto? Lo asigno y posteriormente yo puedo operar lo que quiera yo con el área. ¿Listo? En este caso hice ese llamado así como está área, pero es diferente a esta área. ¿Listo? Esta área está declarada de forma local para la función. Lo mismo el radio. Por eso aquí lo llamé R, pero yo puedo mandarle cualquier otra cosa y aquí se transforma a una variable local llamada radio. Lo mismo área. Entonces acá, esta área no es la misma que está acá. ¿Listo? Yo puedo llamar, por ejemplo, área. Y no pasa nada. ¿Listo? ¿Sí ven? Aquí ya hago el print directamente del área. ¿Ven? Entonces, lo que estoy haciendo es llamar la función, le mando un parámetro, en este caso solamente necesitamos uno, y lo que él hace es hacer los cálculos respectivos que le programamos, y al final me retorna una variable, no me retorna una variable, estaría mal dicho, me retorna el dato que está alojado en la variable. ¿Listo? Área no me la retorna acá como que, bueno, tome área, no, tome el dato que está dentro de la variable área, y al tomar ese dato, yo le hago la asignación a área, en este caso. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces ya con eso pues podríamos iniciar. Hay muchas más cosas, pero realmente sería, si me pongo a explicar todo otra vez, pues sería realmente volver a ver
lo mismo, entonces que ya la idea es abordar porque pues el reto está pendiente. Bueno, pero ya el concepto básico es esa partecita. Bueno, ¿alguna duda, compañeros? No. No, señor. El compañero compañero Andrés. No, señor, profe. Vale, vale. Entonces, ¿qué dice el reto? No, profe. Ya. Listo, vale. ¿Qué dice en el caso del reto 3 de la compañera? Bueno, dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es. Es Acá. la última página, profe. Simplemente ahí las 3 primeras hojas son como la manera en cómo debemos ingresar el reto en el aplicativo, pero el reto está en la última página. Listo, listo. Bueno, realizar un algoritmo en Python para un videojuego que consiste en solicitar un número entre 0 y 100. Si tuviera un marcador, yo podría marcar aquí algunas cosas claves. Entonces, todavía no me he recuperado bien del todo. Entonces, entre 1 y 100. Este número lo compara con otro generado de forma aleatoria. Será indicar un mensaje al usuario si el número elegido está en un límite inferior respecto al número a adivinar. Para adivinar muestra en pantalla más grande y más pequeño. Si se encuentra en un límite superior, el videojuego cuenta con 5 vidas que se van restando si el usuario no adivina el número. En caso de adivinar el número, con el algoritmo que escriba en pantalla ganas. Caso contrario, si la vida se agota en primer get over. Realizar el análisis del problema, implementar el programa en Python, subir el reto a la plataforma siguiendo las instrucciones de este PDF. Entrar, salidas disponibles más pequeñas, más grandes, y ganar, usando condicionales. Se recomienda usar la biblioteca random, puede usar la siguiente opción. Ahí está. Las tildes las operaciones y cualquier otro signo gráfico han sido omitidos a propósito de las entradas y salidas del programa. Más y más. Ok, listo. Bueno, lo que no entendí, pero vuelvo y verifico. Es que me queda una duda porque dice que se le debe restar una vida solo cuando está por encima, lo que entendí, pero deberá indicar con un mensaje al usuario si el número elegido está en un límite inferior respecto al número a adivinar. Creo que está mal No, redactado. sí, es algo así como que uno tiene 5 vidas y hay un número que el sistema, o bueno, en este caso un número fijo, que es el 25. Entonces uno empieza a adivinar, digamos 5, entonces le sale, tiene 4 No, vidas y el número era más sí, grande. pero es que, espera, es que estoy viendo, sí, eso se puede interpretar, pero digamos que si no haces lo que está explícito acá, sino que es lo que tú asumes que consiste en un juego normal, ya estamos haciendo algo que no es. Por eso hay que comprender literal qué es lo que nos están pidiendo, hacer explícitamente qué es lo que nos están pidiendo. Es que, por ejemplo, acá, se deberá indicar con un mensaje al usuario si el número elegido está en un límite inferior respecto al número a adivinar, muestra más grande o más pequeño. Es que esto está mal redactado realmente. Porque es que, Sí, por la ejemplo, verdad, sí. ellos soltaron un número, este número lo compara con otro generado de forma aleatoria. Esto está bien acá. Pero dice, se deberá indicar con un mensaje al usuario si el número elegido está en un límite inferior respecto al número a adivinar. Muestra en pantalla más grande. No. Si está en la parte inferior, deberá mostrar entonces si el número Más elegido. pequeño. Sí, se indica con un mensaje al usuario si el número elegido está en un límite inferior respecto al número a adivinar. Entonces, no, si el número que nosotros colocamos está, si el usuario, bueno, tendría que mostrar más grande. Porque asumo yo, espera, porque es que esto se deberá indicar con un mensaje al usuario si el número elegido es el que proponemos, está en un límite inferior respecto al número a adivinar. Entonces, sería
el número elegido está en un límite inferior. Un límite inferior, entiendo yo que es menor respecto al número a adivinar. Entonces, si nosotros decimos un número que es menor que ese otro, nos debería mostrar más grande, porque pues, la idea es que esas características corresponden es al número a adivinar. Entonces, si yo pongo un número que es menor que el número a adivinar, pues me debe decir como una pista que es más grande. Esto de más pequeño aplicaría, o más pequeño si se encuentra, sí, es que digamos que entendiendo, esto debería haberlo estructurado de otra forma para poder más fácil comprenderlo. O más pequeño si se encuentra en un límite superior. Digamos que si aquí separándolo un poquitico. El videojuego cuenta con 5 vidas que se van restando si el usuario no adivina el número. En caso de adivinar el número, el algoritmo escribe, ok, listo ya. Sí, es que no es tanto porque no entendamos el problema, me refiero a lo que nosotros podemos asumir, sino directamente qué es lo que nos están diciendo. Pero bueno, ya entendimos, ya desglosamos como tal el ejercicio. Entonces, listo. Entonces, primera parte, hacer el análisis del problema. El texto del problema, más bien. Listo, entonces tenemos 5 vías, se le resta una cada vez que se equivoca. Si es más pequeño, se muestra, si el número que ponemos es más pequeño, decimos que es más grande, si es más grande, decimos que es más pequeño. Listo, ya. Entonces, esperen, porque igual funciones, ¿esto tiene que ver con funciones? En teoría. Pues se supone, eso fue lo que vimos en la semana, pues. Sí, pero pues, esto es más es un do while prácticamente, un ciclo, y ya. Porque aquí se recomienda desarrollar ejercicios con condicionales. No veo la necesidad de aplicar funciones aquí porque pues, es un ciclo que voy preguntando qué número entra, compara, si es diferente, resta, y ya. Pónganle cuidado. Listo, vamos a hacer un contador. Ten en cuenta cómo lo voy a implementar, ¿listo? Voy a decir que voy a utilizar un alias to while, ¿cierto? Entre comillas. Aunque lo puedo hacer de otra forma. ¿Cómo lo hacemos primero? Con do while, bueno, do while no, llamémoslo un while infinito. Es que yo digo do while porque ustedes son los que están viendo el do while, pero no, esto es un while infinito. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con un while infinito o con un while normal? Primero con ese infinito porque pues el otro ya como que lo conocemos mejor. Para aprender con ese. ¿Listo? Creo ¿Todos yo. de acuerdo? Sí. Muchachos, la idea mía es poder ser más interactiva la asesoría, ¿listo? Entonces, yo estaré preguntando, estaré escuchándolos. Esto no es como cátedra y de que yo les hablo y ustedes simplemente están al otro lado sin intervenir. La idea es poder crear como esa interacción. ¿Listo? Aprovechemos el espacio, este espacio es de ustedes. Bueno, Listo, bro. entonces, ¿todos de acuerdo? Malo Nancy, malo Juan Pablo, falta Camila, Andrés. Sí, sí, profe. Sí, profe. De acuerdo, profe. Listo, vale. Es importante que participemos. Entonces, el while el ciclo infinito, el while infinito me inicia con true. Listo, yo tengo vida igual 0. Voy a crear un evento, llamémoslo un evento por el momento. Es que un evento ya sería otra cosa, pero por ese momento un evento. Cuando la vida sea 0, entonces yo le hago un break. ¿Listo? Ok. Y entonces aquí, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a generar un número. Vamos a hacerlo primero con el 25 y luego utilizamos el random. Tenemos, por ejemplo, un num, llamémoslo num, un secret, no, digamos que va a ser 25, ¿cierto? Vamos a simplemente a pedir, por ejemplo, num, username, ¿cierto? El número que ingresa el usuario. Le hacemos un input, ¿cierto? 13,
número. Digamos que podemos modificarlo, pero ingresa un número. Ok. Ingresa un número, ¿listo? Vamos a hacerles de una vez el casteo, de una vez. Esto como tiene que ser número. No vamos a colocar validadores. Vamos a colocar try catch, manejo de, bueno, try set como tal, el manejo de excepciones no, esto por el momento no consiste en eso. Entonces, digamos que la persona es consciente y siempre va a ingresar un número. ¿El Ok. rango cuál es? ¿El número cuál es? ¿No dan restricciones? Sí. Del 1 al 100. El 1 al 100. Listo, se da el número del 1 al 100. Bueno, aquí sí nos toca agregar un validador porque creo que en esencia eso es el número. Digamos que bueno. Bueno, pero no nos demoremos con la restricción. Menor que 100. ¿Qué? ¿Cómo, perdón? No, leyendo ahí el whiteboard. Listo, vale, vale. 100 No, aquí no, aquí tiene que o ser, 100. no, tiene que ser 0, tiene que ser 101. No, ve que estoy haciendo, no, esto está mal, esto está mal. Lo siento. User, ¿por qué? Porque lo que yo voy a utilizar este validador es para cuando es menor que 1 y user none es mayor que 100. Ajá. Bueno, que nunca se cumple. Nunca se cumple. ¿Cómo así, profe? Yo tenía esto así. Sí. User num menor que 1 y user num mayor que 100. ¿Eso en algún momento se Ok. puede cumplir? No, señor. ¿Por qué? Porque si se cumple la primera parte, no se va a cumplir la otra. Digamos Sí. que sí, pero falta más explicación porque no hay ningún número que sea menor que 1 y que sea mayor que 100. Ajá. Posible. Entonces, acá sería un OR. ¿Listo? Y en este caso lo hacemos para aquí otra vez. Oiga, se equivocó, ya me equivocó. Por ejemplo, número erróneo. Por favor, ingrese un número entre 1 y 100. Ahí se va a quedar toda la vida hasta que él ingrese un número de 1 a 100. ¿Listo? Ok. Ah, ok, ahí es cuando el caso que el usuario, por ejemplo, ingresó 110, 200. Ok. Exacto. Entonces decimos que si ingresó 0, un número negativo. Con esto decimos, si ingresó un número que no corresponde al rango, entonces vuelva a pedirle, número erróneo, por favor ingrese. Y ya. Bien que como yo inicio con un igual infinito para pedir, pero cuando tengo que agregar un validador, es como yo tengo un dato previo, ya puedo utilizar ese dato dentro de este condicional como un while normalito. ¿Listo? Ok. Bueno, ya. Si continúa es porque ingresó un número que es. Entonces, if Si por el user ejemplo, user num es igual a nuestro secret num number, printf, ganaste, monstruo, ganaste. No, en inglés. you win, Un win. fatality. Sí. Entonces tenemos acá, ¿listo? ¿Qué pasa si no es? Entonces, otra condición, ¿no? Porque vamos a ver los límites inferiores y superiores. Ajá. Pero entonces, bueno. O un elif. Es que lo podemos hacer de varias formas. Yo he pensado Sí. de una vez hacer el contador de la vida y luego Ah, agregar ok. un if. Pero es que depende, pero hagámoslo como tú dices, listo. Entonces, en este mismo, entonces, vamos a imprimir. Aunque en teoría, esperen, porque si ganó, aquí también debe salirse, ¿no creen? Sí. Sí. Ya ganó, Sí, pues porque ya debería ganó, salir. ya. Exacto. Ahora, si no ha ganado,
Entonces yo le digo, listo, entonces aquí yo puedo preguntar, ¿cierto? Y pregunto yo, Profe, qué entonces, pena ahí. Ese break te está rompiendo el primer if, ¿sí? ¿O qué pasa si no, lo los ifs no se idento en rompen, el... O los ifs no se rompen. sea, la indentación de ese break es del primer while? Eh, sí, ¿por qué? Ah, porque Este, pensé que debía ir antes, o sea, -4 espacios atrás. O así está bien. no te entiendo. O sea, para romper ese break, ese while true, el primer while, pensé que el break debía ir identado ahí abajo del while. A nivel de, por ejemplo, del O bloque sea, de código. ¿Sí? ajá, sí, Sí. señor. No, des en cuenta que aquí estamos agregando un condicional, ¿sí ven? Y el break está aquí dentro. Digamos que lo importante es que esté dentro del while. Si yo coloco aquí un break, por ejemplo, break, este break, ¿a cuál hace referencia? Al while de user Exacto, ¿sí ven? none. Se relaciona directamente con el while, digamos que con el primer while con el que encuentres desde adentro hacia afuera. Pero en este caso no nos interesa acá. ¿Cuál Ok. sería el primer while que él va a encontrar cuando encuentre este break? ¿Este? No, porque este ya finalizó. Va a ser este. ¿Listo? Ok, Sí, yo puedo agregar, por eso listo. les digo, los ifs no se rompen. El break funciona para ciclos, acá en este caso, while true. Ah, ya entendí. Listo, profe. Listo. Hacemos un elif, entonces decimos, ok, pues vamos a preguntar. Preguntemos si es mayor. Si es mayor, print, si lo que ingreso entonces es la web. Creo que es así. ¿Cierto? Y aquí le agregamos un else. En, eh, ¿Listo? Ujú. ¿Alguna pregunta al respecto? No, me gustó la aclaración del break, porque sí me estaba confundiendo, pensé que rompía el if y no, entonces ya, el break nunca rompe el if, sino el de Sí. arriba. Gracias. Vale. Sí, no, Nos sí, falta contar las vías. exacto. Pero entonces, bueno, si el número que ingresó el usuario es mayor que el número secreto, entonces le decimos que es más bajito, ¿cierto? Y se ingresó ¿y por qué no volvemos a preguntar? Porque ya es la otra condición, sí o sí. Exacto. O sea, si no Primero, es mayor, es menor. primero preguntamos que si era el mismo. Vemos que no es, porque si entramos a esta parte es porque no es el mismo. Por lo tanto, o es mayor o es menor. O es mayor o es menor. ¿Listo? Sí. Entonces preguntamos, bueno, ¿es mayor? Si es mayor, entonces le decimos esto. Si no, pues ya sabemos que tiene que ser menor. Ahora contemos los días. Que no tenemos declarada vida. No. No, Siempre en ¿No? 5. O sí. sea, ¿qué le decimos? Bien, Cuando la vida, sí. listo. Cuando llega a 0, ¿cierto? Se queda sin vida 5, sí, creo que sí es el orden. Ahí de pronto habrá que mirar sí, porque entra en la primera, ¿cierto? Entra, si se equivocó, -1, le quedan 4. Vuelve 3. Creo que sí está bien el límite. Profe, y ahí se le puede imprimir al usuario que diga le quedan tantas vías. Claro. Eh, You have vida left. pero aquí sería, ¿cómo es que es día? En este caso. Left. LFT. ¿Sí? Sí. Ok. Ah, Como pero hoja, ¿no? entonces two lives, porque no le hemos, te quedaría you have 3 left. No entiendo. Entonces, la vida en inglés, o intento, como lo queramos poner. No, pues no dices que left es vida.
Sí, pero ahí estamos imprimiendo solo el número. Esto manda como, bueno, quién quiere mirar a ver. Dejar. ¿Ocho? O sea, te quedan. Esa es la traducción. No, pero quisiera mirar cómo sería vida. A ver. Life. You have Es que no, two es que, lives left. bueno, digamos que eso sería algo pequeño, pero sí, digamos que acá. Y, bueno, you have, listo. Y play. Y ya, simple. Es un número, entonces digamos que, ¿qué nos dicen acá? Por ejemplo, el 25, mandemos 90. 90, 10 y 25. 90, ¿cierto? Dice que más pequeña, tenemos 4 días. 10, más grande, ¿cierto? Tiene el 3. Y ahora sí el 25. Algo que hay que tener en cuenta, digamos que el ejercicio le estamos agregando cositas así. Pero, ¿qué pasa? A la hora de subir esto a BPL, creo que les han dicho la plataforma, explícitamente debe ser la estructura en que ellos le están diciendo. Es decir, que si le entra 90, únicamente lo que hay que mostrar es esto. Porque es que ni siquiera le están diciendo que muestre las vías que le quedan. ¿Cierto? Ajá. Eso puede tomarse como algo Como mal. un 0. Entonces, mire, si el contrario, mire, lo único que si las vías se agotan es, mira, me faltó esto, game over. Faltó eso. El game over. Ok. Acá. Ahí, PNF, you die. Eso. Profe, pero ¿por qué esa plataforma es así? O sea, no es que uno puede programar de cualquier forma. O sea, lo Sí, importante es que no, funcione. no, es que la cuestión, ¿cómo sabemos nosotros que funciona? Porque ya asociamos de todas las impresiones que estamos colocando, logramos interpretarlo como ser humanos. ¿Qué pasa? Sí. Una máquina no interpreta como un ser humano. Él interpreta porque alguien lo programó para que, por ejemplo, si le ingresa 90, explícitamente lo que él le da al programa es preguntar, ¿su resultado del programa es igual a lo que yo espero? Un if. Si yo le pongo, por ejemplo, acá más pequeños, a la hora de comparar el programa que va a validar su programa, valga la redundancia, él dirá, no, su cadena es diferente a la que yo ingreso. Nosotros dirá, no, pues se equivocó. Pero el programa va a decir de forma automática, por la comparación, que es diferente a la cadena, entonces dice, lo siento, pero está mal. ¿Sí me entienden? Sí. Por eso es que... O sea, sí o sí debe ser tal cual como lo plantea el profesor, ¿sí? Como lo plantea aquí la entrada, por ejemplo, la salida. Es que hay programas que cuando califican de forma automática otros programas, ellos le ingresan al programa unos datos. Y deben mostrarse entonces acá un resultado que sea como que él vaya a esperar. ¿Me entienden? Sí o sí, como la que él espera. Sí. Entonces, entonces lo que yo entiendo es que independientemente de cómo resolvamos el algoritmo, ¿sí? Sí. Lo importante es que el input y el output o la salida sean tal cual como lo indican en el reto. Es decir, que cuando ingrese 90, de más pequeño así, tal cual como está escrito en mayúsculo, tal y eso. Sí, exacto. O sea, independientemente como uno lo haga, se supone. Sí. Tal cual. Ok. De hecho, cuando muchas veces tenemos dos inputs, dos entradas, ellos dicen, no, el primer renglón es una entrada, el segundo renglón es otra entrada. El tercer renglón debe ser la salida, de las cuales ya se espera. Entonces uno tiene que controlar esos inputs que uno va a colocar. Porque si uno pide, por ejemplo, dame tu nombre de usuario, él toma como que el primer input es para eso y no, él no nos está pidiendo el nombre de usuario, nos está pidiendo dos inputs únicamente. Eso tenemos que ser explícitos en esa parte. Bueno. Ok, profe. El problema es que ese tercer reto, el profesor en la clase pasada nos dijo, ya no lo hagan ni con funciones ni con while, solo con if porque se me quedó pegado, algo así. Entonces ahí quedamos más cabezones. Es que nos retrocedimos hasta la semana 2. Sí, no, Y es hacer que un reto de solo if. Esto no tiene nada que ver con funciones. Si se dan cuenta, Sí, exacto. lo que les dije, la idea de las funciones es poder
utilizar un bloque de código que va a reutilizarse más adelante. Pero acá, cada elemento Ahí ni aquí, siquiera llamamos el random porque dice que el número tiene que ser 25. digamos que ese es un ejemplo, pero podríamos llamarlo Sí. acá. Por ejemplo, secret num va a ser un mat.. ¿No era random.randy? Es mat. 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 No, profe, creo que es random.randy. La librería de random. Me perdió. Pues sí, la librería random. Es que también la mat también tiene random. Yo pensaba utilizarlo. Ah, ok. Es que no me acordaba de la estructura. Random. Es que la random creo que es de la mat. Ay, me acuerdo. Mat no tiene el atributo random. ¿Es que era otro? No, creo que está mal escrito. Bueno, Random con N. Bueno, ahí tocará mirar. Sí, tocará mirar. Pero bueno, entonces hagamos el import, ¿cierto? Hagámoslo acá. Import es de la random, ¿cierto? Sí. Listo. Importamos la random y la que la hacemos aquí es decirle random. Digamos que nos están pidiendo un entero, ¿no? Por eso nos dicen que random int. Puede ser rand float, rand, lo que sea. Oh, ok. Lo que no me acuerdo es la estructura, ¿por qué 25, 25? Ya, esto es porque queríamos garantizar que fuera el número 25. Ya. Sí. Rand int, creo que es. Rand, ahí está. Ujú. Entonces lo que él hacía, pues al mandarle 25, es que ¿sí saben de qué son estos parámetros? ¿Para qué son? Son Pues yo como entiendo los, que los el límites. random, sí, yo entiendo que random era que es una biblioteca para escoger o que el programa diera un número aleatorio. Entonces uno podía decir random del 0 al 10 para que la persona interactuara con el programa y adivinara un número del 1 al 10. Pero aquí, pues como el número es, el que hay que escoger es, o el que el número ganador es 25, pues va 25, 25, es lo que yo entiendo. Ajá, muy bien, pero algo importante tener en cuenta es que el número que se incluye es el del lado izquierdo, el menor, y el que no se incluye el del lado derecho. Digamos que, como para que me entiendan un poquitico, hayan ciertas cosas en cuenta. Por ejemplo, yo le pongo 26, vamos a ver si lo toma. Igual, hay que probar a ver si toma. Ok, entonces es inclusivo. No es como el caso de las No es como lo demás de Python que es -1. sí, cositas así, ¿sí ven? Entonces hay que ir mirando realmente. Listo, así lo toma. Entonces, por eso decimos que son inclusivos, los límites son inclusivos. Ok. Pero bueno, ya podemos hacerlo entonces un número más bien del 0. Ya con esto terminamos. Bien. Entonces no sabemos qué número cayó, ¿no? No. Entonces, un número. 70. 15. 70. Es más alto. Uy. 90. Entonces, Solo intento cada uno. Pequeño. Sí, ¿quién falta? 35. No, No, pero pues sí, 60. ten Sí, en era cuenta que si 70. Perdón. ingresamos Más alto. 70 y es más alto. Más alto. entonces sería por ahí 80. No, tú ya tuviste tu turno. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Camila. Camila y Andrés. 80. 80. Más No pequeño. vamos a perder. 75. 75. Sí, mi chica, más Uy. grande. Está entre 75 y 80. Profe, su turno. Inmólese. Dios. Digamos 78. No, No, morimos, profe. Nos debo morir. era Entonces era 79. 79. Sí. Pero bueno, ya si se dan cuenta, ya quedó el ejercicio resuelto. ¿Listo? Mm, Ah, listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Porque si Profe, hay estábamos, una pregunta ahí fuera de ese contexto. Yo puedo crear dos archivos en Python. Un ejemplo, creé un archivo que se llame funciones y puse sumar, dividir, restar.
creo otro archivo, ¿yo puedo importar alguna función de ese archivo? Claro, Ok, ¿y cómo sería eso? O sea, para buscar la ubicación en disco y todo eso. ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos importando con esa. Exacto, random es un archivo que contiene funciones. Ok. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, en su caso, eso sí, tenemos que ubicarlo, porque es que si tenemos la carpeta de funciones, el archivo de funciones en otro lado por allá, pues hay que cambiar la ruta. Pero yo Oh, puedo decirle, por ejemplo, import, yo qué sé, funciones.py, aunque creo que el py se omite. ¿Listo? Entonces, digamos que este funciones va a ser respecto al py. Teniendo en listo. cuenta que, por ejemplo, es que no alcanza. Reservo ahorita para más tarde, vemos, por ejemplo, ese caso. Pero bueno, digamos que tenemos la ubicación directamente La de otra funciones. semana. Es Sí. decir, que por ejemplo, este archivo que estamos ejecutando acá va a importar funciones, pero ese archivo está en la misma ruta relativa, ¿listo? Está al lado. Si no, tendríamos que buscar, por ejemplo, C, dos puntos, bla, 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 y buscar. Pero digamos que tiene Ah, acceso. ok. Simplemente nosotros le decimos import y después simplemente llamamos funciones, punto, no que sé, ya por ejemplo, función suma. ¿Me entiendes? Y así llamamos las funciones que declaramos dentro de acá. En este caso, por Mm, ejemplo, aquí tendríamos una función saludo, ¿cierto? Digamos que ese archivo que está acá, este punto .py, es saludo. Entonces sí. tenemos una función declarada y aquí ya hacemos el llamado a saludo. Ah, ya lo entendí, profe. Y una buena práctica sería montar esos archivos como en la misma ruta que Python tiene las demás librerías, como para que no se pierda tanto buscando en el computador. Depende, es que no, ahí ya más es por proyectos, realmente tenemos un proyecto establecido, entonces lo que uno hace es crear dentro del, cuando digo proyecto me refiero a toda una infraestructura de archivos, de carpetas, en donde uno normalmente tiene una carpeta que dice, por ejemplo, yo qué sé, archivos personalizados o en este caso funciones, cosas así, entonces uno lo que hace, pues para ese caso lo tendría. ¿Qué pasa? Si queremos hacer una generalización, crear funciones para todo, Sí. es que no, es que eso es muy específico. Yo creería que en ese caso no, es que eso se llaman dependencias. Por lo general, cuando nosotros hacemos un import y tenemos un proyecto, en uno de esos archivitos crea unos directorios crean un archivito que se llama dependencias. Y él guarda todo como esos imports ahí y demás. Entonces se recomendaría más bien es como en cada proyecto tener copiado el archivo como tal que va a utilizar ahí mismo. Porque es que, ¿qué pasa? Si tú tienes, por ejemplo, de forma local, por allá por ejemplo, en disco local, yo qué sé, acá, este PC, por ejemplo, por acá, en algún lado tiene que decir Python, bueno, no me acuerdo dónde es que se instala. Application data, no sé. Sí, por ahí en algún lado está Python. Y pones el archivo allá, junto con las demás. Si tú ese proyecto se lo pasas a otra persona, él no va a ejecutar tu archivo, va a decir que eso no existe. ¿Sí me va a entender? Entonces, esto es una dependencia, porque significa que tu programa requiere de este archivo para funcionar. Entonces, lo que tú haces es crear un proyecto. Proyecto es, digamos, acá, esto que está acá. ¿Logran ver? No sé si puede aumentar. No, si no. Él tiene un main.py, ¿cierto? Entonces, uno crea otra carpeta acá que diga, por ejemplo, dependencias. Ok. Lo que uno hace Y, directamente desde el main, por ejemplo, hace un import, ¿cierto? Un import dependencias, punto, no sé, funciones en este caso. ¿Vamos a entender? Aquí los slash se convierten en puntos. Pero entonces, con eso el programa, digamos que es autosostenible. Bueno, sí, se sustenta a sí mismo. Bueno, listo, profe. Excelente. pero sí, en esencia es eso, el nombre del archivo, punto, y, bueno, el nombre de la carpeta en este caso, punto, y el nombre del archivo. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias por tu colaboración. Todo muy bueno. listo, bueno, esto lo Yo creo elimino que la por... otra semana le sacamos otra asesoría para seguir repasando. Listo. Gracias, profe.
Bueno, muchachos, espero que les haya servido Listo, bastante. muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, muy Entonces, buen nos vemos día. pronto. Bueno, gracias, muchas gracias. Igualmente, Bueno. feliz día. Gracias Chao, a chao. todos, feliz día, feliz fin de semana, chao. Dale, chaito, chaito, chao, chao.